Saludos a todos y bienvenidos, mis estrellas del abismo. Hoy nadie fue invocado por ustedes, así que yo traje a uno. Alguien olvidado, descartado solo porque su historia apenas duraba 2 minutos. Pero yo no dejo que lo breve muera, lo reescribo, lo deformo, y lo devuelvo con algo más oscuro. Recuerda que puedes dejar una sugerencia de a cuál entidad o creepypasta te gustaría que le diera origen. Dale like, suscríbete y no dejes que el algoritmo nos entierre. Sin más demora, comenzamos con Creepypasta Orígenes, Mandú. En las torres encorvadas de Taeron Malk, donde la neblina nunca se eleva sino que se arrastra, goteando desde los cielos como si fueran pulmones enfermos exprimiéndose sobre el mundo, reinaba yo. No por linaje, ni por fe o por conquista. Reinaba porque mi existencia era un eco más fuerte que cualquier plegaria. Porque donde caminaba, florecían tumores. Porque donde hablaba, el lenguaje se pudría. Porque donde reinaba era un dios. Taeron Malk no era un simple reino, era una advertencia, un sitio tan corrupto, tan putrido, tan cruel y hermoso que incluso los demonios lloraban al ver este sitio. Las casas se inclinaban hacia el suelo, como si intentaran ahorcarse en su propia arquitectura. Los mercados no vendían carne simple, vendían suplicios fermentados, carne humana y todo tipo de órgano que personalmente consideraba una exquisitez. Las fuentes no manaban agua, sino una especie de brea rojiza pestilente. Y los templos, realmente eran bocas disfrazadas de piedra, respirando blasfemias que no tienen traducción en lengua humana, alimentándose de cualquier incauto o criatura que decidiera entrar a estos templos falsos. Logré ver una vez una de esas criaturas ocultándose, era demasiado deforme, una forma irregular y no tenía ningún rasgo facial, sin ojos, nada reconocible, solo una enorme, húmeda y dentada boca. Mi corte estaba conformada por cadáveres reanimados, no por cortesanos. Los llamaba maniquíes humanos, algunos mantenidos vivos solo por la costumbre del sufrimiento. Otros momificados en estado de grito y horror eterno. Había mandíbulas abiertas que no se cerraban desde hacía décadas, sostenidas por ganchos oxidados clavados en el paladar. Tronos hechos con mujeres a las que obligó a embarazarse solas mediante magia corrupta, dan a luz a clones de sí mismas, luego son convertidas en tronos vivos, y siguen sufriendo eternamente mientras me siento sobre ellas. Tapices bordados con el cuero cabelludo de niños nacidos sin alma ni forma. Pero el verdadero arte, el verdadero éxtasis, mi verdadera obra maestra estaba en esos arpegios de carne corrompida, estaba en la música. Pero no era una música compuesta por cuerdas o flautas, sino por alientos quebrados, sueños rotos, mentes rotas con el sentido de esperanza. Por gargantas hechas harapos de tanto grito. Por lloros convulsos que ya no suenan o recuerdan haber sido humanos. Estos se originaban en mis salones del dolor perpetuo, donde el suelo es tan sensible que registra cada paso como una caricia o una herida. Yo organizaba orquestas de sufrimiento. Cada noche, una sinfonía diferente. Cada noche, una armonía compuesta con tendones tensados como arpas, espinas dobladas como flautas rotas, y vísceras calientes que goteaban notas como órganos descompuestos.
Los músicos, claro está, no sabían que lo eran. Porque su arte solo emerge cuando el alma está al borde de desintegrarse. A veces sus ojos lloraban sangre, no por el dolor físico, sino por el horror de comprender que su cuerpo se había vuelto un instrumento, algo sin forma que solo era usado para crear una exquisita melodía. Que cada espasmo alimentaba una nota. Que alguien, en las sombras del salón, se estremecía de placer con cada súplica pronunciada provocada por una tortura indescriptible e inhumana a la carne. La humanidad antigua eran genios creando estas tácticas, una lástima que no supieron usarlas bien. Y yo los contemplaba con una enorme sonrisa. Y yo los escuchaba como la más fina melodía jamás creada. Y en cada alarido y súplica pronunciada, mi espalda se arqueaba con deleite. Las vírgenes no gritaban al ser tomadas. Gritaban porque la cama misma las perforaba sin cesar y sin compasión. El colchón de carne susurraba cosas que no deberían saberse, cosas que cualquier mortal perdería la cordura. Y los fluidos ya no eran humanos, sino oscuros, antiguos, pestilentes. Los niños no eran sacrificados. Eran convertidos en monumentos de sufrimiento perpetuo, una arquitectura que los reanimaba y reanudaba la tortura. En cada esquina de la ciudad se podía ver uno clavado en cruces invertidas, con tubos insertados en sus gargantas que repetían sus últimos gritos cada hora exacta. Y aún así, nunca fue suficiente para mí. Cada lágrima sabía mucho mejor que la anterior. Cada súplica se sentía más afinada. Porque el aire mismo aprendía. Porque el suelo absorbía el sufrimiento y lo reciclaba. Porque algo, invisible y eterno, se relamía cada vez que alguien decía basta, y aún así seguía vivo. El clímax llegó una noche en que decidí transformar mi castillo en una sinfonía viviente. Cada piedra fue recubierta de piel humana. Cada lámpara alimentada con el aliento de los moribundos. Cada escalón gemía con cada paso. Y el techo goteaba pus bendito y tibio. Fue entonces que lo sentí. No una presencia. No una visión. Sino un orgasmo cósmico de agonía que me dio esta idea. Una culminación indescriptible, donde el dolor se volvió éxtasis y el éxtasis, peste. Nadie tenía permitido dormir ya. Porque dormir era dejar de sufrir. Y eso era traición directa hacia mí. El último sonido que escuché esa noche fue el lamento de un anciano que había sido desollado cruelmente con herramientas oxidadas. Ya no gritaba, tampoco mostraba síntomas de dolor. Solo cantaba. Cantaba con una voz rasgada y celestial. Como si una entidad más allá del tiempo estuviera escuchando, deleitándose, masturbándose con los gritos de la creación. No vi su rostro, ni lo escucharé nunca. Pero en cada mirada perdida de los esclavos, en cada contracción involuntaria, en cada lágrima que cae sin un justo motivo, gracias a mis conocimientos ocultistas sé que alguien está escuchando a lo lejos de nuestra realidad. Y eso basta para continuar con mi obra maestra. Las torres encorvadas de Taeron Malk seguían vivas. Su arquitectura era como una enfermedad que había aprendido a respirar, a susurrar, a suplicar. Los salones del dolor perpetuo retumbaban con la misma intensidad de siempre, vísceras afinadas, gargantas abiertas, sueños erosionados hasta convertirse en instrumentos agónicos. Y yo, el rey de la peste, me deleitaba. Cada alarido era una gema, cada lágrima un verso, cada súplica un bocado de eternidad. No había paz, ni pausa. Todo era goce, todo era perfección.
pero entonces comenzó a sentirse una perturbación en la sinfonía. No podía detectar de forma visible. No era ningún tipo de rebelión, ni con ausencias de sonido. Fue una especie de vibración, una sutil desarmonía que solo los que llevamos siglos torturando los sentidos podemos detectar. Los gritos de los condenados dejaron de ser melódicos y musicales, los llantos de los demonios estaban siendo apaciguados lentamente. Algo los distorsionaba durante su interpretación. No se debía al miedo, sino por una especie de esperanza corrompida. Esa fue la primer señal. Las víctimas comenzaron a soñar con una oportunidad añorando venganza. Una venganza profunda. Seguramente dirigida a mí directamente, a sus torturadores. A su sufrimiento. Al destino que se les fue obligado a cumplir sin oportunidad de elección. Y todos esos vanos e inútiles sentimientos y sueños atrajo algo. Una noche, carmesí al cruzar el corredor del vientre gélido, vi una sombra sin fuente de luz. Era traslúcida, casi imperceptible, y sin embargo, mi alma la reconoció antes que mi mente. Allí, entre el vapor de sangre condensada, se dibujó por primera vez el rostro de esa entidad llamada por la antigua humanidad como Mandú antes de ser desmembrados por solo pensar o dirigir su mirada en él. Un intento de cara deforme, sin cuerpo, como si la dimensión misma estuviese intentando ocultarlo. Un par de ojos que no brillaban, sino que absorbían la luz mediante sus pupilas. Una sonrisa que no expresaba alegría, sino compulsiva desesperación, y una hostilidad palpable que incluso pudo hacerme sentir escalofríos. Esa noche no pasó nada más que el solo lograr verlo. Pero desde entonces, nunca volví a estar solo, al menos tenía esa sensación de siempre estar vigilado. Mandú no se acercaba. Solo flotaba en la periferia de lo real. Lo veía en los reflejos de las fuentes de brea, en los ojos vacíos de las vírgenes desangradas, en los rincones donde la oscuridad no obedecía. Jamás hablaba. Solo se alimentaba. ¿De qué? Se alimentaba de aquello que incluso yo no podía torturar o despojar. El resentimiento que crece sin dirección y sin control. Mandú se alimentaba del odio callado, del rencor que no se expresa, del deseo de que todo arda, incluso si eso implica la muerte de uno mismo. Y mis víctimas, después de siglos de sufrimiento, habían llegado a ese punto de no retorno donde todo inocente cae después de tanta tortura, desesperación y resentimiento acumulado. La utopía del dolor eterno ya no era el mismo. El coro de los inocentes querían castigar también. Querían ver a otros arrastrados a la miseria comiendo su propia carne y resentimientos. Querían que yo sufriera lo mismo que ellos, querían que me uniera al coro. Y en cada uno de esos pensamientos, Mandú se hacía más visible, más tangible, más presente. Recuerdo cómo comenzó todo. Primero fue una mancha en mi vista periférica. Luego esa mancha evolucionó a una especie de rostro. Ahora, una figura nebulosa caminando lentamente por mis pasillos, como si explorara la arquitectura de su futura morada. Si cree que puede hacerme sentir miedo, está equivocado. Pero aún así lo siento en la cercanía de forma corpórea. Siento que cada noche, mis verdugos sueñan con rostros que no son míos, rostros deformados. Siento que los gritos ya no buscan conmoverme, sino atraerlo a él, llamar su atención. Siento que el aire sabe distinto a como antes. Más rancio, más pútrido, más hambriento. Mandú aún no ha cruzado a nuestra dimensión completamente, sin embargo comienza a manifestarse cada vez más,
con cada día que pasa. Pero cada pensamiento de venganza lo atrae. Cada lágrima que no es por miedo sino por odio, lo hace más fuerte y obsesionado. Y en mis noches más silenciosas, escucho su risa, logro escuchar su pesada respiración desde las penumbras de mis aposentos. Pero ya no como un eco, sino como si estuviera detrás de mi nuca. Las torres encorvadas de Taeron Malk temblaron por primera vez desde su fundación. No por terremotos, ni por rebelión, ni siquiera por un intento de magia antigua que se alzara contra mí, sino por una presencia. Algo que no caminaba, ni reptaba, ni volaba, sino que traspasaba. El aire dejó de estar cargado con pestilencia y se volvió más denso, más sofocante, más introspectivo, como si la atmósfera estuviese conteniendo el aliento ante lo inevitable que se avecinaba a la vuelta del pasillo. En el salón del dolor perpetuo, los gritos cesaron sin que nadie lo ordenara. Los instrumentos humanos, mis obras maestras de carne, hueso y dolor constante, simplemente guardaron refrigerio. Y en medio del eco de ese silencio anormal, apareció esa cosa, Mandú. No se apareció como espectro como antes, tampoco parecía como una especie de sombra, sino como una certeza, una entidad que pudo rasgar el tejido de la realidad misma para cruzar a nuestra realidad. Un ser deformado por las emociones más reprimidas del universo. Un rostro imposible, con una sonrisa que no era expresión, sino enfermedad y locura. Sus ojos no brillaban como los de cualquier ser o dios encarnado, consumían toda luz. Y su cuerpo no era materia. Era una falla en la lógica del cosmos, una especie de deformación en la realidad. Asimtore, susurraron los maniquíes vivientes en unísono sin boca, como si el nombre se hubiese infiltrado en sus gargantas muertas. El dios de Menschen, el de la justicia quebrada. Aquello que castiga a culpables, y luego a víctimas. Aquello que se alimenta del odio acumulado hasta pudrirse. Una justicia tan distorsionada por el dolor que se volvió vicio. Me observó como quien contempla una presa largamente añorada. Y por primera vez desde que reinaba en Taeron Malk, sentí que no era yo quien tenía el control. ¿Qué eres?, pregunté, aunque realmente no necesitaba respuesta alguna. Y entonces, actuó según su naturaleza de otra dimensión. Se abalanzó. Fue con una velocidad que recordaba a un predador cerniéndose sobre su paralizada e hipnotizada víctima, con esa sensación de impotencia e inevitabilidad. Como el final de una enfermedad sin cura por la muerte de su portador. Como la cuchilla del verdugo de una guillotina. Sus dedos se alargaron hasta descomponerse en látigos de ira pura. Me atravesó. Pero no físicamente, sino metafísicamente. Mi alma, mi esencia, fue desgarrada sin yo poderlo evitar. Y por cada parte de mí que gritaba, él gozaba, llegaba al éxtasis más puro que el sufrimiento ajeno podría ofrecer. Sí, gozaba como nunca pude sentirlo. Se arqueaba. Se estremecía. Su boca babeaba como un demente sediento ante el primer trago tras milenios de abstinencia. Su respiración se agitaba y tenía una profundidad incomprensible. No me mataba por esa justicia añorada por mis instrumentos musicales. No me destruía por cumplir una simple venganza mundana o humana. Lo hacía por un indescriptible placer. Porque en mí se acumulaban todos los pecados, aquellos que jamás fueron castigados. Porque mi alma era un festín de gritos almacenados. Porque cada gemido, cada súplica ignorada, cada lágrima derramada sin consuelo por parte de aquellos inocentes e indefensos que torturé por tantos eones,
había llamado su nombre. Mis gritos no eran míos ahora. Eran su música. Mi sangre no manaba ni chisporroteaba, era recolectada, jamás tocó el piso de huesos. Mis recuerdos no desaparecían mientras perdía mi carne y órganos, eran saboreados por Asimtore. Y yo, antes conocido como el rey de la peste. Yo, el rey temido que hice de la tortura un arte. Yo, que orquesté el dolor como sinfonía sagrada y blasfema a la vez. Estaba siendo devorado por el dios al que las víctimas deformadas le rezaban. Mientras me descomponía desde el alma hacia la carne, vi cómo el mundo entero se marchitaba con él. Cada torre colapsaba como cartílago seco. Cada templo se desmoronaba como si hubiese sido hecho de carne vencida. Los cielos sangraban pus. Y las criaturas ya no lloraban, reían. Reían como locos, como vengadores, como huérfanos que vieron morir a sus verdugos. Todo se colapsaba. Y en ese momento final, con la carne hecha jirones y la conciencia reducida a un pensamiento tambaleante, lo entendí. Mientras todo mi coro, todos mis instrumentos de burlaban de mí y de mi situación, pude deducir algo en mis únicos momentos de lucidez. Asimtore realmente no castiga el mal. Se droga con él como un despreciable yonki. Y luego, cuando la sangre de los culpables se agota, consume a los inocentes también. Porque el odio es cíclico y no unilateral. Porque el resentimiento no perdona ni a las víctimas. Y porque la justicia, en su forma más pura, siempre acaba quebrándose sin importar su razón. Y entonces, lo vi. El universo comenzó a crujir. Como si se resquebrajara desde su médula. Como si el bucle cósmico que mantenía esta realidad estuviese siendo reseteado. Un reinicio. Una nueva oportunidad para la humanidad, reiniciando desde las épocas de los primeros eruditos y filósofos de la historia humana. Y antes de que todo desapareciera, Asimtore sonrió al ver lo que sucedía. Y volvió a la penumbra, guardando silencio y esperando. Como un adicto esperando su próxima dosis. Me llamo Buck Nichols. Y no tengo nada que lamentar o en qué pensar. Soy de esos clásicos cabrones que se ríen primero y se callan al último. De los que no necesitan una razón aunque sea mínima e insignificante para joder a alguien. Si lloras, te jodo más. Si vas de llorón a acusarme, te irá peor, imbécil. Si tiembla tu voz, me haces el día y me haces sonreír de gusto. Pero no soy malo realmente, no soy un diablo. Tampoco soy bueno ni un ángel. Solo me encanta ver a los débiles saber que lo son y que no tienen oportunidad y deben someterse ante nosotros los más fuertes. Y si eso está mal, entonces que todo el puto mundo se joda, no yo. Mi rutina diaria es simple. Me levanto, fumo lo que encuentro en la habitación de mi viejo, joder, cuando es hierba es una señal que será un día glorioso. Camino al colegio con mis manos dentro de mi chamarra de piel mientras fumo, pateando lo que se me atraviese en mi camino, y entro con la sonrisa de siempre. No escucho a los profes, qué puto aburrimiento, matemáticas, trigonometría, qué asco. Dibujo pitos en los cuadernos ajenos, y me cago de risa con los idiotas que intentan defender a los nerds y a los raritos. Sinceramente yo no soy un genio,
pero ¿desde cuándo hay que serlo para gobernar un salón? Ese semestre traía de bajada a un flaco con gafas del taller de dibujo. El pobre idiota era un obsesionado a cosas nerds como la Guerra de las Galaxias, los cómics o los calabozos con dragones o alguna mierda así. Lloraba como bebé si le rompías una hoja. Entonces le rompí el cuaderno completo, en pedazos, uno por uno, enfrente de todos. Grité como si fuera un show, incluso supe que los profes se hartaron de mi actitud. Me suspendieron una semana. Y me reí el doble al ver a ese nerd llorando por su cuaderno destrozado. Recuerdo que esa misma noche soñé algo raro. Una especie de pasillo largo. Más largo de lo que podría ser un pasillo. Sin puertas ni salida a la vista o pasillo extra. Y al fondo, alguien de espaldas. No decía nada, ni siquiera se movía. Pero su respiración se sentía como una olla a presión. Pesada. Como si tragara algo más que aire. No desperté gritando de esa pesadilla, sin embargo al despertar estaba sudando profusamente. Con la sábana enrollada como si me hubiera atado solo. Pero al día siguiente no le di importancia, creí que era aquella sensación por haberme fumado la hierba de mi viejo. Una semana después volví a las clases, volví a patear mochilas, volví a burlarme de todos. Y volví a soñar lo mismo. Esta vez el pasillo era más corto que antes. Y cerradito de espaldas. Sin embargo estaba más cerca. Y ahí fue cuando empezó a pasar. Luces que titilaban cuando me burlaba. Sombras donde no había nadie. Reflejos que llegaban medio segundo tarde. Me río de eso también. ¿Qué va a hacerme un mal sueño? Asustarme. Dejar de burlarme de los que nacieron para ser bufones. Ni de broma. Pero lo que no puedo explicar es esa extraña sensación, esa idea metida en la nuca, de que ese ser, ese que veo en sueños, no se aparece porque yo sea especial, sino porque, no sé, alguien me odia tanto que está trayendo cosas raras. Como si todo ese coraje, ese llanto, ese rencor que me tienen, estuviera sirviendo para llamar a algo grande, algo jodido, algo que me mira desde algún lugar que no comprendo. No sé cómo explicarlo. Es como si me estuvieran echando una especie de maldición o brujería rara sin saberlo. Y yo solo estoy aquí, cagándome de miedo sin saber por qué. Pero de saber quién me echó esta brujería no podrá respirar un día más. Yo solo caminaba a casa, ok. Tenía los nudillos adoloridos, la cabeza dándome vueltas, y un poco de vómito seco en la camiseta por el susto. Ese imbécil del club de dibujo no se movía. Se quedó ahí, hecho bolita contra el escritorio. No lo maté, espero. Pero tampoco me quedé a comprobarlo. Así soy yo. Me largo. Me vale. Era tarde. Las calles estaban solas. Las farolas, parpadeando como si quisieran burlarse. Y yo, caminando rápido, con el estómago revuelto y la boca seca. Fue su maldita culpa, murmuré. Que no se ponga a llorar por un cuaderno, joder. Pero cada paso se sentía más pesado, más lento. No en las piernas. En la espalda sentí como si alguien estuviera respirando ahí, justo ahí. Como si una presencia me persiguiera desde las penumbras de la calle. Entonces lo pude ver. No lo vi de frente. Esa cosa estaba en una ventana. Parecía una especie de reflejo. Una especie cara rara con la piel hinchada,
la mandíbula desencajada, los ojos como pozos vacíos. Y detrás de mí, pude sentir a alguien más. No vi bien qué era. Solo distinguí dientes. Y como unas alas que eran costillas abiertas. Parpadeé y desapareció. Pero mi sombra seguía estirada, alargándose para donde no había luz. No, me dije. Esto no está pasando. Esto no es real. Es culpa de esa puta hierba del viejo, seguro está mezclada con algo. Caminé más rápido, cosa que no acostumbraba a hacer. Pero los pasos extra no eran míos. Y entonces, escuché esa risa. No era mía, pero sonaba como yo. Como si alguien tratara de imitar mi risa desde el fondo de una cloaca. Retorcida y hueca, distorsionada. ¿Quién anda ahí? Grité con más miedo que rabia. No escuché respuesta alguna. Pero el aire se volvió más pesado. No caluroso, ni frío. Solo, lleno de algo extraño. Algo que odiaba estar en este mundo. Y que sin embargo, me quería a mí. Y al fin pude escucharlo. No como todos escuchamos, no fue por medio de los oídos, fue dentro de mi cabeza. Escuché un nombre. Asimtore. Como una cuchillada en el cráneo. Como si alguien lo hubiera escrito en mi cerebro con vidrio molido. Y lo peor es que yo de alguna manera lo conocía. Nunca lo había leído, nunca me lo dijeron. Pero era una sensación familiar. Como si hubiese estado escondido en mí toda la maldita vida, esperando. Me detuve unos momentos. Contemplé por unos segundos, por unos momentos, para darme cuenta que el mismo era negro. Sin luna. Sin estrellas. Y entonces, el suelo se abrió. No de manera literal. Pero algo se levantó desde abajo del suelo. Una especie de sombra sin forma alguna. Una figura envuelta en dolor. Sus ojos enormes me miraban, se encajaban como cuchillos a la carne. Su enorme boca desencajada sonriendo con la malicia más pura. Y me habló con una voz que lograría incluso poner los pelos de punta al más valiente. Ya comiste mucho, Book. Ahora es tu turno de ser el banquete de esta noche. Quise correr. Pero mis piernas estaban clavadas como si el asfalto me hubiera tragado. Volteé a ver mis manos. Estas estaban llenas de moretones. Pero ahora eran mis propias víctimas las que sujetaban mis muñecas. Sus dedos, huesudos, rotos, saliendo de mi piel como raíces. Suéltenme. Yo no hice nada malo. Ellos eran los débiles. Pero cada que gritaba, él se acercaba más. Asimtore. Una silueta hecha de odio seco y carne podrida de siglos. Y entonces, logró abrir mi cuerpo de manera muy fácil usando únicamente su mirada. Como si mirarme bastara para romperme por dentro. Como si pudiera verme y devorarme al mismo tiempo. Y ahí pude darme cuenta de algo. Cada llanto que provoqué. Cada grito que incité. Cada maldito basta, que ignoré. Fue alimento. Fue preparación para esto. Para mí. No. Yo gobierno esto, le grité retadoramente, con la garganta ardiendo. Pero él no me respondió y ni siquiera se inmutó. Me devoró. Me arrancó del mundo sin mover un dedo. Me quitó los recuerdos. Me succionó la voz. Y cuando ya no quedaba nada, ni Book, ni orgullo, ni rabia.
Solo un eco quedó atrás. Un eco que sigue riéndose en el baño de la secundaria cuando nadie está ahí. Y el nerd. El nerd se levantó esa noche, no había muerto. Solo se levantó indiferente a los sucesos. Y con un cuaderno nuevo. Uno que ya trae mi nombre tachado con sangre. Y el de Asimtore escrito encima. Siempre me gustó mirar desde lejos. En el fondo del salón, entre las risas, las burlas, las peleas, yo solo estaba ahí. No era parte del caos, pero tampoco era ajeno. Era ese tipo raro que anota cosas en su libreta mientras los demás se rompen la cara. Mi nombre no importa. Lo que importa es que yo conocí a Buck Nichols antes de que se lo tragara la cosa esa. Antes de que se hiciera humo en las noticias. Antes de que su nombre apareciera tachado con sangre en la bitácora del baño. Yo no era como él. Pero me caía bien. Era una mierda de persona, sí. Pero era auténtico. Y yo. Bueno, yo solo escribía cosas. Terror, sobre todo. Me gustaba imaginar qué pasaría si algo de verdad se metiera con nosotros. No payasos malditos ni videojuegos embrujados. Sino algo más viejo. Más real. Más jodido. Y cuando Buck desapareció, empecé a tener sueños. No como los suyos. Los míos eran más quietos. Un cuarto completamente negro. Sin suelo, sin techo. Solo un eco lejano. Como si alguien murmurara el nombre de alguien. Algo. Asimtore. No sabía qué significaba. Solo sonaba bien. Sonaba correcto. Así que lo escribí. Lo redacté como lo haría en mis foros de creepypastas. Lo titulé, No mires a Mandú. Inventé un par de reglas estúpidas para que pareciera real. No lo mires directo si aparece en el reflejo del agua. Nunca digas su nombre 2 veces si estás solo. Si ríes cuando alguien sufre, él ríe contigo. Y te recuerda. No lo hice con malas intenciones. Solo era ficción. Solo era terror. Solo era internet. Pero entonces empezaron a escribirme. Primero, un correo. Tu historia no es del todo falsa. Luego, un mensaje privado en un foro underground. Él ya estaba aquí, tú solo lo nombraste. Y después, la peor parte. Un tipo me encontró en persona. Tenía una voz seca. Los ojos parecían tener tierra en lugar de pupilas. Y me dijo: ¿sabes lo que es escribir sobre un dios que aún está hambriento? ¿Sabes lo que hiciste al ponerle un nombre legible? Describiste su máscara. Y ahora la está usando. No supe qué responder. Solo sé que esa noche vi a Buck. Pero no como era antes. Estaba en la parada de autobús, bajo una farola rota. La piel pálida, los ojos apagados. Y de su espalda, colgaban cosas. Como brazos. Como lenguas secas. Como partes que no le pertenecían. Se me acercó sin caminar. Y me dijo:
Gracias por contar la historia. Ahora ya no solo me ven a mí. División de Inteligencia Estratégica, Archivo Confidencial. Fecha, 17 de febrero de 2023. Remitente, Jessia Miller, analista de campo. Destino, Archivo Criminológico Interdepartamental, Archivo CII Delta 221. Clasificación, solo para personal autorizado nivel interno. Asunto: coincidencias criminales históricas con patrón repetido de violencia sin resolver, alias recurrente, Mandú. Informe resumido. Durante la última década, se han detectado coincidencias no explicadas entre múltiples crímenes atroces sin resolver, tanto antiguos como recientes, ocurridos en diferentes regiones del mundo, desde zonas rurales aisladas hasta grandes capitales. Los detalles de los casos muestran un patrón similar de violencia extrema, pero lo más inquietante no es eso, es el rastro que dejan. No hay sospechosos claros. No hay móviles coherentes. A veces ni siquiera hay huellas. Sin embargo, en algunos archivos y declaraciones de testigos, se repite un nombre: Mandú. En raras ocasiones, con la variante Asim Tore. No es un nombre común. No corresponde a ninguna base de datos internacional. No hay registros de ciudadanos, seudónimos o alias asociados a él en listas criminales. Pero sigue apareciendo. Casos destacados. Londres, 1888. Whitechapel, Jack el Destripador. Los informes originales fueron filtrados años después. Uno de los investigadores privados de la época escribió en un margen de su diario: no es un hombre. Hay alguien más. Dicen que si lo miras, se vuelve peor. Mandú, lo llaman. Villisque, Iowa, 1912. Una familia entera asesinada con un hacha. La escena no tuvo testigos ni lógica. Alguien talló figuras deformes en las paredes con el carbón de la chimenea. Entre ellas, una palabra mal escrita: Manf. Los Ángeles, 1947, caso Black Dahlia. Uno de los médicos forenses anotó en privado que nunca había visto una mutilación tan quirúrgica y, al mismo tiempo, tan deshumanizante. Se encontró una carta no divulgada con símbolos repetitivos y manchas de sangre, sin explicación. Entre líneas, se lee: no mires si no quieres despertar su ira. Texas, 1995, desaparición de Buck Nichols, 17 años. Considerado un bully agresivo. Un compañero declaró que Buck hablaba en sueños de una figura que lo observaba desde los rincones. La noche de su desaparición, se encontró su habitación vacía, con las ventanas intactas. El espejo del baño tenía escrita una palabra con un dedo sucio o ensangrentado: Tora. Tokio 2000, Setagaya Family Murder. Escena desordenada pero con precisión en los cortes. Un dibujo de un pasillo largo fue hallado entre los papeles de la hija menor. En el reverso, letras deformes repetían: Mandú está más cerca cuando alguien quiere venganza. México, Chiapas, 1979. Caso cerrado como devastación ritual indígena. Se encontraron restos de 9 personas mutiladas, casi pulverizadas. Una cruz de ramas ennegrecidas y el símbolo de una mandíbula abierta. Pobladores dijeron que era el que come la rabia de los inocentes. Observaciones actuales. No hay evidencia científica que confirme la existencia de ninguna entidad. Sin embargo, los patrones son consistentes y profundamente inquietantes. Las víctimas directas suelen haber ejercido crueldad hacia otros.
Las víctimas indirectas, las primeras en sufrir, suelen ser personas vulnerables, abusadas o ignoradas. El nombre de Mandú aparece poco antes o después de un pico de violencia. Nunca hay testigos que vean el crimen en tiempo real. Solo sensaciones extrañas previas. En los testimonios recopilados, nadie menciona a Mandú como un ser. Siempre es una presencia. Una sensación de que algo ya estaba allí. Conclusión. No estamos tratando con una persona. Tampoco con una leyenda urbana simple. Lo que sea Mandú parece insertarse en puntos de quiebre emocional, donde el sufrimiento no expresado y el odio contenido encuentran una válvula de escape. Sin embargo, este patrón debe mantenerse bajo vigilancia y reserva total. Un último apunte. El nombre completo encontrado en algunos escritos no públicos es Asim Tore, el dios de la justicia quebrada. No se recomienda que personal sensible o con historial psiquiátrico estudie este archivo. Hay algo en este patrón que afecta emocionalmente a los investigadores con exposición prolongada. 2 archivistas presentaron síntomas de insomnio, náuseas y disociación tras estudiar los informes. Uno de ellos escribió en su cuaderno: "No es que venga cuando lo llamas. Viene cuando tú eres el motivo por el que lo llaman". Jesse A. Miller, analista de campo. División de Inteligencia Estratégica. Archivo interno CII Delta 221. Confidencial no circular.